Me he despertado con resaca, me siento cualquier cosa menos libre. Me he visto en silencio, me voy sin despedirme. El pecho me oprime, alfileres en mi cabeza. Robo una cerveza y tiro de Kleenex. Y con torpeza latente desbarato tus planes. Y piso las calles nuevamente como Pablo Milanes. Las personas son bumeranes, pero aquellos años no volverán. Y en el fondo me jode el bombo clap, el pergamino, el modo Kerouac en el camino, el refugiado, el palestino. Europa se brinda y nos llena de vergüenza, compa. Están lloviendo bombas en Yemen y parece que a nadie le importa. Cerraron treme y Netflix no me reconforta. Bailo si llueve, amores trueque, viviendo en una peli de Michael Haneke. Tírame el break, el capitalismo es morir solos como Daniel Blake. La ley no es justa, reflejo del poder, solo quiero amanecer lejos de tu pantalla. Quieres el lujo, el barco, la chica, la playa, salir en los 40 y en televisión. Quieres el ticket, el pase a la fama. Yo de verdad, yo solo aspiro a tener clase como el Mastón. La vida, mi querer, herida, que caigan tus rejas, cadenas, alambres, fronteras, mi sangre es bandera, llevo mi pueblo, mi voz y mi tierra, llevo mi tierra, Me he despertado con resaca, oliendo a culpa, heridas en la espalda y la cara sucia. Por ahí con la lluvia, se avecina una tormenta y tengo que salir a por el pan y a por respuestas. A pasear por las conciencias, comprobar que todo es figurar y decadencia. Pero quedan quienes ven la belleza en este circo, en la solapa de un libro, en una copa de tinto. Sigo a mi instinto mucho antes que a las modas. Vivo en un conflicto continuo con mi persona. Ya Royce está intentando conectar, Dani. Veces me hace resistir, beber una cerveza y escribir otro hit. Si llega el fin, que me pille entre tus piernas. Luchando en Cuba contra la amenaza externa. Que ya nada me renta y no me inquieta si el fin está cerca. Sin discos nuevos Listo, ya te oí, ya te oí. pelis de Berman, pero mientras todo se descompone, sueltan un break y mis renglones logran emociones. Mis canciones son el último refugio para este Quijote preso del júbilo, del infortunio, con miedo a un futuro tan incierto. Y es que muchos quisieron darnos por muertos, lo siento, los chicos del maíz han vuelto, celébralo como un golazo en el descuento. La vida, mi querer, herida, que caigan tus rejas, cadenas, alambres, fronteras, mi sangre es bandera, llevo mi pueblo, mi voz y mi tierra, llevo mi tierra, llevo mi tierra. He despertado con más preguntas que respuestas. Cómo la cabeza puede caminar sin piernas. Ya no bastan las canciones con conciencia, ni los libros calman esta profunda pena. Llevo la impaciencia del niño buscando cruzar fronteras, frente a la locura de cárceles en Texas, donde quedaron consignas que cantaban fuerza, puño de libertad. Parecen frases muertas, fascismo en alza, humanidad de baja. Mediterráneo lloras y las murallas se anclan, pero la esperanza no se tranza, avanza. Arriba vida, que la justicia nos alcanza. La vida, mi querer, herida, que caigan tus rejas, cadenas, alambres, fronteras, mi sangre es bandera, llevo mi pueblo, mi voz y mi tierra, llevo mi tierra, llevo mi tierra. ¿Me escuchan? Yo sí. Buenas tardes a todos.
Regálenme un segundito. Estoy... Fíjate que tampoco me funciona con el celular la foto, el video. Regálame Buenas un segundo. tardes. Yo estoy acá. Un segundo, un segundo. Sí, señor. Ya están todos, David. Sí, pero ¿cómo se está viendo en este momento la transmisión? ¿Podemos verificar? No logro volver a Está compartida la pantalla, David, en este momento. O sea, está como el video pausado. dejar de compartir. Listo. Está pausada Roy, está pausada la transmisión. O sea, Ajá. se está viendo en este momento el video de YouTube. ¿Y en este momento qué se ve? Ya le digo. ¿Será que se dañó mi video o qué? No, Clara, te ves bien. Ya se ve el video de Clara, creo. Ya están los tres. Falta el sonido de Roy, creo. ya saliste, Clara. Roy, ¿puedes hablar y activar tu pantalla, por favor? Tenemos a Roy ahí. Roy, ¿nos escuchas? Roy está conectado, pero yo creo que tiene problemas con el sonido. Acaba de quitar la pantalla. Bueno, vale. Tiene apagada la cámara. El sonido y la cámara, Roy. Ya, Roy, ¿puedes activar tu...? listo. Listo, perfecto. Imagen y pantalla. Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas, para las personas que se conectan a este Café Esperanza, que hemos denominado el virus del autoritarismo en tiempos de pandemia. Y esto lo decimos porque si bien es cierto que el COVID-19 es una pandemia sanitaria que está afectando la vida de millones de personas alrededor del mundo, hay un virus que consideramos que es igual o más peligroso que el COVID-19 y es el virus del autoritarismo. Producto de esta emergencia, vemos cómo en todos los países o en buena parte de los países del mundo empiezan a declararse o se han declarado estados de emergencia, estados de excepción, donde se congelan buena parte de las garantías y las libertades democráticas. Vemos restricciones a los derechos para la movilidad de la gente, vemos restricciones en buena parte de lo que constituye la vida, entre comillas, normal de la gente. Y eso es entendible porque evidentemente, como lo ha dicho la OMS, el distanciamiento social es una medida necesaria para detener el contagio y poder salvar vidas. Sin embargo, todo indica que gobiernos y habría que decir que lastimosamente también parte de las sociedades están aprovechando o están utilizando estas medidas de excepción para tomar medidas ciertamente autoritarias y empiezan a tomar mucha fuerza discursos que consideramos son supremamente peligrosos para las libertades, para la dignidad y para los derechos humanos. Vemos cómo en buena parte del mundo la división clásica de poderes no está funcionando de la mejor manera. Tenemos congresos que están funcionando, muchos de ellos a media máquina. Un elemento importante es que la Cámara de Representantes, por ejemplo, acaba de aprobar, no es todavía ley de la República, pero acaba de aprobar en uno de sus debates una ley que le impide a los representantes y a los senadores sesionar de forma presencial. Un elemento que a todas luces busca aminorar la función del control político del Congreso, legitimar arbitrariedades de las mesas directivas, como lo denunció el senador Roy Barreras el día de ayer, y por supuesto permitirle a Duque gobernar mediante un hiperpresidencialismo a partir de decretos, y vamos a hablar sobre eso. Pero no es solamente esto, estamos viendo también discursos de control biológico sobre la población, también estamos viendo discursos
que legitiman el control de la ciudadanía a partir de dispositivos electrónicos. Estamos viendo, por ejemplo, también cómo la población carcelaria en todo el mundo está sufriendo vejámenes, como lo que está pasando en El Salvador, donde Nayib Bukele cierra las celdas sin permitirle a los presos tener ni siquiera visibilidad hacia afuera, mezcla miembros eternamente enemigos, lo que sucedió en una cárcel bogotana donde 23 personas fueron asesinadas, donde no hay una respuesta por parte de la ministra de Justicia sobre lo que realmente allí pasó. Donde también podemos decir que se está legitimando, se busca legitimar la corrupción como forma de gobierno. Todo esto porque el miedo como emoción política, pues al parecer le está permitiendo a los gobernantes tomar este tipo de decisiones arbitrarias sobre la base de brindarle a su población o a las poblaciones una suerte de seguridad o de sentimiento más bien de una seguridad en torno al virus. Pues bien, consideramos que esto es altamente preocupante, consideramos que esto es supremamente nocivo para los derechos humanos, para la dignidad de la gente y sobre todo porque quienes hacemos este café sabemos y entendemos que esta pandemia debe servir, nos debe convocar a una reflexión sobre cómo vivimos, cómo producimos, sobre nuestros regímenes políticos, sobre nuestros valores como sociedad y debe servir también para que después de ella salgamos más solidarios, más cooperantes, con democracias más fuertes y con perspectivas de derechos más robustas, y no por el contrario más egoístas, más individualistas y con mayores restricciones a los derechos. Consideramos que allí hay una disputa muy importante y este es el debate que vamos a dar el día de hoy. Y para ello, pues contamos con la presencia de 3 personas que han dedicado buena parte de su vida a la vida política. Tenemos al senador Roy Barreras, él es médico cirujano de la Universidad Nacional, tiene varias especializaciones en Derecho, ha sido hasta socorrista, por allí leyendo encuentro que estuvo hasta en el terremoto, ayudando a las víctimas del terremoto de Armenia. Es actualmente senador de la República, pero fue representante a la Cámara y fue también negociador de los acuerdos de paz con las FARC. Nos acompaña Clara López Obregón, ella es economista, pero es también abogada, ha sido o fue alcaldesa de Bogotá, fue exministra de Trabajo, candidata presidencial a la República, sacando más de 2 millones de votos, actualmente escribe en Semana. Y también nos acompaña Alirio Uribe, él es abogado, defensor de derechos humanos, fue presidente del Comité José Alvear Restrepo, una de las instituciones más connotadas y representativas de la defensa de los derechos humanos en Colombia. Actualmente sigue siendo parte de este comité y fue representante a la Cámara también por Bogotá. Es decir, tenemos un panel plural, diverso, absolutamente capaz y creo yo, pues de lujo para debatir sobre este tema tan importante. Entonces, sin más preámbulos, queremos darle la palabra a Roy. Él nos ha pedido que tengamos pues que entendamos que en este momento pues, sus funciones en el Congreso le van a demandar que esté entrando y saliendo de la conversación. Y quisiéramos comenzar con él sobre cómo estás viendo tú, Roy, esta amenaza del autoritarismo en el mundo, ¿no? Que se da de lado y lado, ¿no? También decisiones políticas decisiones excesivas hacia los ciudadanos, restricción de los derechos humanos, del derecho a la protesta, pero también del control político, bueno, todo lo que estamos viendo, pero también por otro lado, pues políticos autoritarios que no están gobernando con la evidencia científica, con la mejor evidencia científica disponible para la toma de decisiones, como es el caso de Trump, de Bolsonaro, y bueno, y muchos otros más. ¿Cómo ves tú esa amenaza, Roy, a nivel global? Bueno, buenas tardes, un saludo a todos, a quienes están conectados en Café Esperanza, un saludo especial a Clara López, una lideresa ejemplar en la historia de Colombia, a Alirio Uribe, un saludo especial también, es congresista, líder muy importante de derechos humanos. Gracias, David, y gracias, Víctor, por la invitación. Usted lo ha dicho en su editorial del programa. Algunos teóricos de la ciencia política recientemente han vuelto a advertir lo que ocurre con las pandemias y las catástrofes, y es que echan a perder los buenos gobiernos y salvan a los malos gobiernos, porque entonces todo lo malo que ocurre
es culpa de la pandemia. Pero además, como en las pandemias hay mucho miedo y además se obliga al confinamiento como medida indispensable, los gobiernos empiezan a cabalgar sin control. Y en el caso de Hungría o de Turquía, con Orbán y con Erdogan, o en Brasil con Bolsonaro, o en Ortega de Nicaragua, o en Maduro de Venezuela, para ponerlos de lado y lado, la pandemia ha sido la mejor disculpa para restringir aún más los derechos y las libertades. En Colombia, donde nos hemos ufanado de tener una democracia con todas sus imperfecciones, creo que desde la dictadura de Rojas Pinilla no habíamos visto una concentración de poder como la que tenemos hoy, verdaderamente peligrosa. Porque por cuenta del confinamiento, por supuesto, resulta imposible la protesta, la marcha, que fueron unas marchas bellísimas a finales del año pasado, espontáneas. Ustedes recuerdan las marchas de los músicos, de los artistas, de los jóvenes, exigiendo futuro, exigiendo derechos, exigiendo que se cambiara esta sociedad inequitativa. Pero el confinamiento encerró a todo el mundo. Y el Congreso, que es la expresión democrática por excelencia en cualquier democracia, ha sido confinado a unas tertulias virtuales de mentiras que lo que hacen es impedir el control político. La prueba fehaciente para desmentir a quienes piensan que es una idea genial el Congreso virtual, algunos ingenuamente, inclusive algunos dirigentes independientes y de oposición que han servido de idiotas útiles al propósito del gobierno de no tener control político. La prueba fehaciente, digo yo, es que se han expedido, David, 76 decretos ley, 76, que tocan directamente con la vida de los colombianos, con su futuro pensional, con su futuro de ahorro, con el sistema bancario voraz, que tocan directamente con el recurso de sus regiones, de sus ciudades, que tocan directamente con sus libertades, con el hacinamiento carcelario, que tocan directamente con su vida en la medida en que sus decretos han permitido concentrar más riqueza todavía en intermediarios, no solo los bancos, las EPS, las administradoras de fondos de pensiones, las ARLs, que son todas en un cruce de holding financiero de los mismos dueños. Y la gente no lo sabe, no se da cuenta, y no hay cómo hacer control político, porque no se ha iniciado ni siquiera el primer debate de control político de los 76 decretos, porque las mesas directivas, coaligadas, cómplices con el gobierno, han permitido montar este circo, esta farsa virtual. Digo, con algunas voces ingenuas que creen de buena fe que eso funciona. Y han usado dos argumentos poderosos. El primero es que nosotros mismos estamos pidiendo que se mantenga el confinamiento. Claro, nos parece una irresponsabilidad por presiones económicas sacar 4 millones de trabajadores a la calle sin datos suficientes, sin los hospitales listos, porque han perdido mes y medio y no ha llegado un solo peso a los hospitales. Entonces dicen, ¿cómo así que ustedes quieren que todo el mundo esté guardado, pero también quieren salir ustedes al Congreso a trabajar? Y además elaboran un argumento que parece razonable, pero que es una farsa, que es un riesgo epidemiológico, que si los congresistas van al Congreso, la epidemia se va a disparar. Nosotros hemos propuesto que vayan solamente los voceros, que son 20 personas. ¿En qué cabeza cabe que no es un riesgo sacar 4 millones a la calle, pero que sí es un riesgo que 20 personas completamente separadas, con sus tapabocas, sus guantes, en salones amplios, a 5 metros de distancia cada uno del otro, pueda ser un riesgo? Por supuesto que es una farsa para que no haya control político. Cuando usted entra, David, a las sesiones virtuales, parece que todo estuviera muy bien. Parece que fueran de verdad. Y le dan la palabra 3 minuticos a la gente y todos aplauden a los ministros que invita la mesa directiva abyecta. Pero, por supuesto, no hay ninguna posibilidad de controvertir. En este sistema, si usted y sus técnicos quisieran silenciarme, me quitan el micrófono. Pueden hacerlo desde el comando ahora. Y yo quedo sin manera de decir nada. Eso en el Congreso es un atropello a la democracia y eso es lo que está ocurriendo. Le cercenan la voz y la opinión a la gente. Y ahora se han atrevido con ese mecanismo absolutamente frágil, deleznable, nada menos que a reformar la Constitución. Ayer aprobaron la cadena perpetua en Zoom, es decir, una reforma constitucional en una red social. Eso es una defecio, pero lo hicieron ayer. Y por supuesto, lo que implica que el gobierno tampoco tiene una agenda para entender que el mundo cambió, para entender que la naturaleza se sacudió de la contaminación, para entender que los excluidos, los vulnerables, los informales, los pobres de este país
requieren reformas de fondo. No, la reforma que se les ocurre presentar en su plataforma virtual es la cadena perpetua, para meterle más presos todavía a las cárceles que van a estallar por el virus porque no han sido capaces siquiera de darle tapabocas a los presos. De suerte que sí, usted tiene razón. Estamos en los albores de un gobierno autoritario, sin controles. Nos queda la Corte Constitucional, pero no me sorprendería que en otro decreto de emergencia la cierren también. Y es una situación crítica, porque además eso no es lo que le importa a la gente. A quienes nos están viendo, eso les importa poquito, Daniel, y yo los entiendo. David, lo que les importa, y con razón, es que hay un virus mortal afuera. Y la gente lo que quiere, con razón, es salvar la vida. Y yo como médico les digo, claro, tienen razón, pero nuestra voz y nuestra protesta es para eso, para que se salven más vidas, porque todo parece que estuviera haciéndose bien y nada está haciéndose bien. Después de 6, 7 semanas, que no haya llegado un solo peso a los hospitales y que la plata se la manden a las EPS, es una defecio. Después de 6, 7 semanas, que la gente tenga hambre y la plata se lo manden a los bancos y no a los pobres, pues es una defecio. Después de 6 o 7 semanas, que en todo el mundo estén haciendo test masivos y aquí no hayan empezado a hacer el primer test de anticuerpos y los otros test sean el 10% de lo que se hace en otro país, pues es una defecio. Que aquí digan que la curva está plana cuando es una mentira y que eso signifique un disparo epidémico en un par de semanas, ojalá me equivoque, es una mentira. Y nosotros tenemos que decirle a la gente que le quitaron 5 billones de pesos a los fondos de pensiones y que les dejaron la pulpa y les quitaron el hueso. Y tenemos que decirle a la gente que los bancos en plena epidemia se ganaron 500.000 millones de pesos en una operación bancaria de un solo día, dándole la vuelta a 9 billones de pesos y que están haciendo negocios. Pero no podemos decirlo en el Congreso porque no hay Congreso. Y la mesa directiva y el presidente del Congreso, en una mezcla de abyección y cobardía, pues no ha querido citar sesiones presenciales. Y por supuesto, y termino con esto en la introducción, creo que la historia y la justicia lo juzgarán, porque por supuesto ha violado varias normas, pero sobre todo la historia, porque en este momento tan importante, el más delicado de una crisis en Colombia, se necesitaba un Congreso activo y un presidente del Congreso a la altura, con la jerarquía del reto, que hubiera encargado ya comisiones por sesiones económicas, constitucionales, sociales, para discutir cada uno de los decretos, revisarlos de cara a los colombianos y decirle a la gente cuáles son buenos, porque hay unos que son buenos, cuáles son malos y esos derogarlos. Eso es el control político que ordena el artículo 215 de la Constitución. Nada hecho, está feliz en su papel de presentador de televisión y no es el único que está feliz en el papel de presentador de televisión. Bueno, Roy ha dicho cosas bastante contundentes. Un Congreso simulado, ciertamente, que le está dando paso vía decreto a implementar también ciertas reformas que han sido absolutamente controvertidas, por decirlo menos. Una reforma pensional de facto, un fortalecimiento a la intermediación financiera desde todo punto de vista, pasando también por las EPS. Y diríamos también una violación a libertades y a derechos democráticos, ¿no? Y quiero pasar con esto a darle la palabra a Alirio Uribe. Alirio, desde tu perspectiva como abogado, como defensor de derechos humanos, ¿qué podríamos decir frente a este riesgo del autoritarismo? Sobre todo teniendo en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recientemente en su última resolución y el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la ONU ha planteado la necesidad de abordar esta crisis desde un enfoque de derechos humanos y que las medidas de distanciamiento social no pueden ser óbice para recortar derechos, no pueden ser usadas como excusa para limitar los poderes públicos y para que se limite el accionar de los defensores de derechos humanos. Estamos viendo también que muchos abogados, defensores, pues poco están pudiendo hacer frente a sus procesos, suspensión de términos, por ejemplo, en muchos casos, se habló inclusive de suspender al habeas corpus, cosas muy, muy gravosas. Por ejemplo, en tu caso, el caso de los 3 que han sido defensores activos de la paz, plantear la idea de recortarle recursos a la paz y no a la guerra, por ejemplo, no discutir, por ejemplo, los intereses de la deuda pública que tiene el Estado colombiano. En general, ¿tú cómo ves la situación, Alirio? Bueno, buenas noches. Un saludo muy especial a Clara López, al senador Roy Barreras, para ti, David, a todos los que están viendo este programa en directo.
preferido. Agradecer la invitación. Bueno, yo creo que hay varios componentes que nos llevan a afirmar que esta pandemia lo que hace a nivel mundial, a nivel planetario, pues es fortalecer el autoritarismo. Y ese autoritarismo obviamente se expresa en la utilización de estados de excepción. Los estados de excepción tienen por naturaleza darle facultades a los presidentes, debilitando el sistema democrático. Si ustedes miran en Colombia y en muchos países del mundo se están tomando medidas que tienen que ver con estados de excepción, con limitación de la circulación, con criminalización de la pandemia, con militarización de las calles, de la vida cotidiana. Y obviamente, así como lo explicó Roy, como se afecta al Congreso en Colombia, se está afectando en muchas partes. Una de las características de los estados de excepción es que se tiene que endurecer el control político por parte del Congreso y se tiene que endurecer el control judicial por parte de las Cortes y se tiene que endurecer el control ciudadano frente a las medidas excepcionales que se tomen. Y obviamente esa concentración de poderes afecta la división de poderes, como lo ha dicho ahorita Roy Barreras. En algunos países están aplazando elecciones. Lo vimos en Bolivia, y me imagino que como planteaba Roy, Orbán en Hungría, que ha hecho una ley de esclavitud aprovechando la pandemia, que ha montado un poder judicial paralelo aprovechando la pandemia, pues todo esto afecta el funcionamiento normal de las democracias. Y obviamente hay medidas absurdas, por ejemplo, en Chile el ejército sale por Santiago con altoparlantes diciéndole a la gente que tiene orden de disparar si los ven en la calle, o locos como Duterte en Filipinas ordenando matar a la gente que rompa las normas de la pandemia, o en Perú amenazando con asesinar por parte de la fuerza pública a los desobedientes. Todo eso son medidas absurdas. Aquí también hemos visto cómo la policía en los barrios incluso de Bogotá le han disparado a los manifestantes. El tema carcelario. Tú mencionaste la masacre del 21 de marzo en La Modelo frente a las 17 protestas, pero eso está pasando en El Salvador, en Argentina, en Perú, en muchos países del mundo se están torturando los presos, se están reprimiendo los presos, se están asesinando detenidos, y obviamente todo eso se hace respaldados en las medidas de los estados de excepción y demás. La persecución a los migrantes en muchas zonas del mundo, en muchas partes del mundo. Hoy hay más o menos 60 millones de personas que están en situación de desplazamiento en el mundo. Aquí tenemos el problema de los venezolanos que están acá, pero también tenemos colombianos en muchas zonas del mundo, y ahí también hay autoritarismo. El hecho de ponerle a un problema de salud pública la palabra de guerra. En muchas partes se está hablando de la guerra contra el coronavirus, precisamente para afianzar ese ambiente de terror, de pánico. El gobierno de Netanyahu lo están nombrando la primera dictadura del coronavirus por una cantidad de medidas que se están tomando. En el sistema de salud se está aplicando en muchos países del mundo un darwinismo social. Lo vimos en los procesos de selección de las UCIs o las unidades de cuidados intensivos, en el uso de los respiradores, etcétera, mandando el mensaje de que deben sobrevivir son los más fuertes. La militarización de las ciudades, ahora los supermercados tienen en las puertas policías, etcétera. En cualquier momento se puede terminar disparándole a la gente. El sistema de vigilancia permanente, como se titula el libro de Snowden, a través de las redes sociales, de los teléfonos inteligentes, de los datos, de los metadatos, para manipular la opinión pública. Es decir, indudablemente a nivel planetario, la democracia entra en un estado de pandemia, y los grupos y la extrema derecha y mucha gente, pues también está llamando a criminalizar la pandemia.
se han sancionado más de 200.000 personas, decía la semana pasada la policía, por violar las normas de aislamiento obligatorio. Ustedes se ponen a pensar donde se le aplique como lo ordena Duque, porque es que Duque lo ordenó en los decretos donde se decreta el tema del aislamiento social. En esos decretos de emergencia dicen que hay que aplicar las normas del Código Penal, es decir, estoy hablando del artículo 368 del que viole medidas sanitarias o el artículo 369 que programe, que promueva pandemias, que son artículos que la pena arranca en 4 años, quiere decir que no son excarcelables. Eso se está haciendo en muchos países del mundo, criminalizando la pandemia. Entonces, todo esto para decir que indudablemente estamos en una situación de uso de estados de excepción, de medidas excepcionales que hacen que se debilite la democracia y que a pesar de que el derecho internacional de los derechos humanos, a pesar de que las constituciones como la nuestra y la de casi todos los países establecen que durante las medidas que se tomen en los estados de excepción no se pueden borrar o desconocer las libertades ciudadanas, los derechos humanos, etcétera, pues si uno hace un paneo normativo en Colombia o en cualquiera de los países frente a las medidas, hay muchas normas que estarían realmente extralimitando. En el caso colombiano hay una cantidad de decretos que no tienen absolutamente nada que ver con la crisis, otras medidas que son totalmente inocuas, y por eso pasa lo que decía ahorita el senador Roy Barreras, de que esas medidas no están siendo eficaces para conjurar la crisis. Bien, el panorama mundial que nos ha descrito Alirio, pues es bastante preocupante. Dice Alirio, la democracia, diríamos, está en riesgo por la pandemia, por el virus del autoritarismo. Clara, yo quiero preguntarte a ti sobre lo mismo, pero también quería preguntarte por otro lado del autoritarismo, porque no proviene solamente de los gobiernos y tiene una raíz muy fuerte en los sentimientos de buena parte de la población. Y quiero plantearte dos ideas. Uno, cómo Marta nos habla de las emociones políticas y cómo este miedo está permitiendo que la ciudadanía legitime y avale mucha o buena parte de estas decisiones. Estamos viendo que en Colombia la gente está sorprendida porque sube la popularidad de Iván Duque a niveles del 60%, superiores del 60%, Claudia López por encima del 90%, pero estamos ante un fenómeno mundial. La mayoría de gobernantes, aún con estas medidas autoritarias corruptas en muchos casos, que nada tienen que ver con estrictamente la pandemia, pues están creciendo en la popularidad. Pero también vemos con preocupación cómo el autoritarismo está en la población. Vemos cómo atacan al personal médico, cómo hoy era un escándalo en redes sociales, una práctica ciertamente xenófoba contra los venezolanos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ves tú este fenómeno también de cómo se está utilizando las emociones políticas por parte de los gobernantes y se reproducen al interior de las sociedades? Veía un trino de Gustavo Petro que decía, antes teníamos el miedo a la guerra, el miedo a las FARC, y ahora el gobierno está utilizando el miedo al COVID-19 para legitimar una agenda ciertamente autoritaria. ¿Tú cómo lo ves, Clara? Tienes que activar el micrófono. Te escuchamos, o sea, te vemos, pero tienes que activar el micrófono. Estoy en el celular. Sí, pero ahora sí te estamos escuchando. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Listo. Bueno, me alegra muchísimo. Yo creo que fue que me activaron ustedes desde allá, gracias a Dios. Sí, así es. Entonces, mira, el miedo siempre ha sido utilizado para que la gente renuncie a sus derechos y se someta para que el gobierno, el autoritario de turno, lo salve de estos peligros que nos han
nos han llovido por todo lado. Entonces, el fenómeno de la utilización del miedo, pues no es algo nuevo y nos reemplazan el miedo a la inseguridad física con el miedo al virus que no conocemos. Y todo eso está jugando un papel que le permite al gobierno central, al gobierno de Iván Duque, asumir las potestades de la emergencia al máximo, con esos llamados a la unidad en que convierten casi que en enemigo de la patria a todo el que suene una voz discordante, haga una sugerencia o una crítica. Es una manera de silenciar las distintas voces para tener un solo criterio y una sola orden. Fíjese usted que además de la abdicación del Congreso de la República que bien nos describió Roy Barreras, tenemos el problema muy, muy serio de que el centralismo frente a las entidades territoriales ha prácticamente secuestrado las atribuciones de alcaldes y gobernadores. Me refiero a un decreto que ni siquiera es de emergencia, sino un decreto ordinario, mediante el cual someten todas las decisiones de los alcaldes relacionadas con la pandemia al visto bueno previo de los comandantes de la policía y del ejército de la respectiva circunscripción territorial, rompiendo primero pues la autonomía territorial y en segundo lugar una sana división de poderes, porque sin lugar a dudas que un gobernador, un alcalde de elección popular pues no puede someterse en sus decisiones, en sus órdenes, en sus instrucciones sobre un tema tan delicado como la pandemia, a tener que consultárselo previamente al comandante de la policía y del ejército por orden presidencial mediante un decreto de facultades ni siquiera extraordinarias, sino ordinarias que se expidió en su momento, cuando alcaldes y gobernadores le estaban llevando la delantera al gobierno nacional, porque usted se recordará que en el resto de los países decretaron las cuarentenas cuando llevaban una docena de muertes. Aquí en Colombia dejamos pasar 2, 3 semanas más con muchos más contaminados y los efectos pues los estaremos viendo en los próximos días. Y un tema que a mí me preocupa muchísimo, lo tocó Alirio y yo quiero complementar. Es que ¿quién dijo que una cuarentena por razones de salud tenía que ser manejada por la policía, por la fuerza pública? Eso muestra el descalabro del sistema de salud de nuestro país y el hecho de que no exista ni siquiera una política de salud pública. Porque en Bogotá, donde se implementó desde la época de Lucho Militarizar la Ugarteche, salud también. sí, por eso le digo que en Bogotá, donde sí se hizo atención primaria en salud y tenía en su momento, cuando terminó el gobierno de Samuel Moreno, 2.800.000 personas cubiertas. Yo me imagino que en el gobierno de Gustavo Petro eso se amplió más. Lo que vería usted en la calle, en vez de a la policía con bolillo y con el SMAT imponiendo la cuarentena, serían equipos de salud multidisciplinarios haciendo pedagogía, llevándole el auxilio y la salud de la gente a su hogar y repartiendo las ayudas. Es que el gobierno se ha quedado absolutamente enuco. Como no tiene política social, como han desmantelado el Estado, no tienen sino al sector financiero para repartir plata, pero no tienen cómo implementar una política social de auxilio a esta población que en un 70%, ese es el dato de Medellín, ese es un dato reciente. El alcalde de Medellín abrió en la página web y en las líneas telefónicas de la alcaldía la oportunidad de que los ciudadanos llamaran a pedir ayuda si la necesitaban, consciente de que no solamente en el estrato 1 y 2 hay hambre. Y se dio la sorpresa que el 71% de las familias de la ciudad han llamado a decir, estamos en dificultades. Entonces yo quiero que el gobierno nacional creo que no entiende, no solamente no ha llegado la plata de la salud, es que no ha llegado
el auxilio en la rapidez y en la cantidad de vida y en la cobertura de vida a todas las personas que sin trabajar no tienen cómo vivir, cómo comer. Entonces sí, le vamos a dar un tratamiento policial a la necesidad social de la desigualdad que ha generado este modelo de desarrollo concentrador de la riqueza, pues nos vamos a encontrar en calzas prietas. Yo creo que el trapo rojo es la demostración de ello. Yo creo que eso empezó como un llamado de auxilio, pero pronto se está convirtiendo en un llamado a la movilización. Y si nos tiene la democracia en cuarentena el presidente de la República, lo que no puede estar en cuarentena es nuestro impulso a la movilización social. Y la movilización social no tiene que ser solamente en la calle viendo a ver cómo nos contaminamos. La movilización social también es con hechos simbólicos como ese trapo rojo, que para mí representa la continuación de lo que fueron las movilizaciones del 21 de noviembre y días posteriores. Y para terminar, una reflexión. De verdad, ¿quién dijo que tiene que ser la policía? ¿Por qué no aprovechamos esta época de desempleo tan profundo para darle unos trabajos temporales a las personas con una capacitación rápida para llevar el mensaje a las familias y para llevar la repartición de las ayudas en un equipamiento cívico de control de cuarentena y no en una represión policial de quienes por necesidad y algunos por indisciplina, pero en términos generales por necesidad tienen que salir a la calle a buscar el pan. Roy, ¿estás por allí conectado? Bueno, mientras regresa Roy, quisiera que nos adentráramos a hablar y a discutir específicamente ya sobre el caso colombiano, sobre los decretos de Duque, no solamente sobre los decretos de Duque, porque no es solamente el Ejecutivo. Vemos con enorme preocupación cómo, por ejemplo, la agenda de los medios de comunicación se ha centrado exclusivamente en la acción gubernamental, pero no hay posibilidades de escuchar las voces críticas a las decisiones del gobierno, a la gente que ha sacado el trapo rojo, como lo decía Clara, para expresar el hambre. Es decir, casi que no solamente los decretos, sino la agenda pública que se está construyendo es una agenda pública unidimensional, donde hay un solo actor, porque no diríamos interlocutor, porque ni siquiera llega a eso. Pero quisiera ir con Alirio. ¿Cómo ves tú estos decretos del gobierno nacional y en general el desequilibrio o la afectación al funcionamiento de los ya muy precarios? Porque digamos la verdad, en Colombia no ha existido una democracia plena y no podemos hablar del gran régimen de control de poderes, pero sí por lo menos un andamiaje, aunque precario, existente. ¿Tú cómo estás viendo eso, Alirio, en el caso colombiano? Bueno, para seguir por la línea que muy bien exponía Clara, creo que el primer conato de autoritarismo de Duque en el marco pues, de las medidas fue, como lo dijo Clara, el decreto 418 del 18 de marzo. Que en ese momento, ¿qué ocurría en el país? En ese momento lo que ocurría en el país es que el gobierno no quería hacer nada, un poco en la línea Trump, Bolsonaro, etcétera, y los alcaldes y gobernadores todos empezaron a tomar medidas. Y entonces saca ese decreto, le dice a todos, yo dirijo el orden público, ustedes son subalternos míos, y somete, como lo decía muy bien Clara, el poder civil local a los comandantes militares. O sea, militariza de alguna manera las decisiones de las autoridades locales. Esa es la primera medida totalmente, desde mi punto de vista, que marcó cómo el gobierno quiso meter en cintura a todas las autoridades locales, 1.100 alcaldes y 32 gobernadores. Luego vino el decreto 420, que lo sacó ese mismo día, ese sí en el marco de la emergencia, y allí se establecieron unas medidas que no se han aplicado, pero que están ahí sobre toques de queda para niños, niñas, adolescentes y demás. Bueno, y antes de eso, pues el propio decreto 417, que era el que declara
el estado de emergencia, que, insisto, da la orden de criminalizar la pandemia. Por eso es que el amigo del presidente, que es Barbosa, le abre de una vez un proceso a Claudia, ¿no? Con que eso también refleja, pues, digamos, un contubernio ahí para atacar a las autoridades locales y a la oposición misma. Hay muchos decretos que realmente violan la división de poderes. Por ejemplo, algo que nadie se ha dado cuenta, pero que está ahí, es que expidió el decreto 487 para unas medidas sobre extradición. Uno pregunta, bueno, ¿qué urgencia tiene el tema de la extradición diferente a que los gringos estén ahí detrás para tomar medidas de extradición en el marco de la pandemia? Yo le pregunto a Clara de Arroyo, ¿eso qué tiene que ver? O por ejemplo, expidió un decreto donde le da facultades judiciales a autoridades administrativas para efectos de las adopciones. Uno dice, bueno, yo acepto que hay que proteger los derechos de los niños, etcétera, pero ¿por qué decir en un decreto de emergencia económica para combatir una pandemia que los procuradores se deben volver jueces para efectos de adopciones? Eso está ahí. Para mí, eso tampoco tiene nada que ver absolutamente con la pandemia. Recortar derechos ciudadanos. Si hay un derecho vital para la ciudadanía en Colombia, son los derechos de petición. Y cambió las reglas de los derechos de petición. Ya las peticiones no se resuelven en 10 días, sino en 30 días. Desde mi punto de vista, cuando los funcionarios están teletrabajando como lo están todos los funcionarios del país, ¿por qué variamos? Lo que tendrían es tiempo para contestar los derechos de petición. Temas como la cuota de pantalla. ¿Qué tiene que ver el decreto 516, que establece que ya la cuota de campaña en los horarios más importantes, etcétera, ya no será 70% nacional, sino que ahora será solamente el 20% nacional? Le quita 50 puntos, es decir, para llenarnos de enlatados o para que la gente vea bobadas y no proteste, porque como los metieron en la casa, bueno, el tema del servicio obligatorio, que además es un decreto, el 538 dice que prorroga el servicio militar obligatorio por 3 meses. Además dice, porque se nos olvidó convocar a los nuevos soldados. Es decir, esos temas a mí me parece que el mismo decreto 546 sobre excarcelaciones, que realmente no sirve para nada, y la prueba de eso es que no ha salido casi nadie. Vi por ahí una noticia de 120 excarcelaciones, etcétera. Entonces, todas estas normas... El procurador en estos días que era más fácil aplicar el derecho procesal penal vigente, que salían más personas con él que con el decreto. Claro, esto lo único que hace es congestionar el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque las cárceles, cada patio, cada pasillo en la cárcel hay un abogado que es un preso que hace memoriales. Entonces, todos los presos van a hacer miles y miles de peticiones para que los trasladen de la cárcel a la cárcel. Lo único que van a hacer es congestionar el Poder Judicial y todas van a ser negadas porque las excepciones son prácticamente todo el Código Penal. Recordemos que solamente en las cárceles de mujeres, el 52% de las mujeres detenidas son por mulas, o sea, pues por la venta en el microtráfico, etcétera. Entonces, obviamente, pues esas normas no van a garantizar esos temas pues de ubicar realmente la descongestión de las cárceles y demás. Y ya lo otro pues tiene que ver con la policía en las calles y con el ESMAD en las calles, para hablar del autoritarismo. O sea, aparte de lo que ya se señalaba del tema del tratamiento pues de orden público y casi que de guerra a los prisioneros en las cárceles. Creo que ya en Villavicencio van en más de 300 contaminados por el COVID, etcétera. Entonces, es entender que muchas normas no tienen nada que ver
muchas otras normas. Nosotros le dijimos, entre otras cosas, a la Corte Constitucional, Clara y Roy, que revise los decretos que aparentemente son ordinarios, pero que realmente están conectados con el estado de emergencia, porque es que esos decretos que están tomando medidas y que afectan derechos, no son de control automático de la Corte Constitucional, porque Duque dijo, esto no es de la emergencia, y lo sacó como decreto ordinario. Entonces, obviamente, si queremos oponernos a esos decretos, nos tocaría ir al Consejo de Estado, acciones de nulidad, etcétera. Eso tardaría muchísimo tiempo. Entonces, todo esto para decir que efectivamente hay una cantidad de normas. Las actuaciones de la policía, hemos visto actos de violencia sexual, de agresiones sexuales, de traslados por protección de mujeres que han terminado siendo agredidas. Vimos en el Mochuelo una mujer que embarazada le aplicaron una taser y al hermano le metieron 2 tiros bueno, en estas manifestaciones, etcétera. Y estamos viendo también en los campos cómo están metiendo ejército, policía, erradicadores en zonas muy alejadas, con riesgos para la salud de las comunidades, pero también con algunos asesinatos, con algunos heridos, con algunas detenciones, en el marco de la erradicación forzada violenta. Y no falta quienes, para atacar la paz, están diciendo que se saquen los recursos de la paz para metérselos a la pandemia, o están diciendo, como lo estaba diciendo el propio presidente Pastrana, que aprovechemos el aislamiento obligatorio para fumigar, para hacer aspersiones con glifosato, como si los campesinos estuvieran realmente pues en cuarentena. Realmente los campesinos están con sus vacas, con sus animales, con sus cultivos, están haciendo la comida que nos estamos comiendo en las ciudades. Entonces, produciendo los alimentos. Entonces, yo sí creo que hay que hacer todo un análisis de esa normativa. Yo invitaría no solamente que lo haga el Congreso, como bien lo hace, sino que también tenemos que ir a la Corte Constitucional decreto por decreto, porque es que las medidas que se están tomando, también lo planteó Roy, están más dirigidas a la banca, más dirigidas a las grandes empresas. Hoy el debate de Avianca, por ejemplo, que no es una empresa nacional, etcétera, que le demos recurso a eso y no le demos comida a la gente. Nosotros le dijimos a la Corte Constitucional que la única medida seria era la idea de la renta básica que fuera temporal, de emergencia, etcétera, para atender y evitar la corrupción y no esa cantidad de medidas dispersas que no llegan. Gracias. Qué pena interrumpirte. Bueno, el panorama es bastante detallado, lo que Alirio nos ha planteado, decretos que tienen que ver con reforma pensional, decretos que tienen que ver con extradición, decretos que tienen que ver con supeditar el poder civil regional al ejército, decretos que ciertamente fortalecen a los bancos y a las EPS, decretos que prolongan el servicio militar obligatorio, es decir, un abanico muy grande de cómo un presidente, o aquí hay un hiperpresidencialismo y algunos inclusive están hablando de las coronadictaduras, porque se está gobernando sin ningún tipo de control político, ni desde el Congreso ni desde la ciudadanía. Roy, queremos preguntarte cómo estás viendo tú el desarrollo, digamos, político desde el Congreso. ¿Existe el ambiente político, digamos, para acabar materialmente con el Congreso? ¿Cómo estás viendo tú el desarrollo en este momento de esos decretos presidenciales, el comportamiento de la bancada de gobierno? ¿Qué nos podrías decir en torno a cómo está el panorama allí en el Congreso y, por supuesto, en la Comisión Primera, que es sin lugar a dudas, una de las comisiones más importantes del Congreso de la República? Yo creo que hay que compartirle a quienes nos escuchan, porque esto es importante. Es que cuando no hay ninguna posibilidad de controlar, de protestar, de proponer,
de mejorar decisiones de los gobiernos, por buenos que sean. No es este el caso, pero aunque fuesen buenos, se necesita en democracia que se oigan las regiones, los territorios, las etnias, los indios, los negros, las mujeres, los voceros de los sindicatos, de los trabajadores, de los artistas, los médicos que claman por seguridad para poder jugarse la vida en su oficio y no les llegan sus equipos. Se necesitan escenarios, esa es la democracia. Cuando se acallan las voces, como decía Bertolt Brecht en esa tan trinada frase que tanto caminamos desde la juventud, que vinieron por el de la esquina, pero pues como ese era protestante, yo no era protestante, yo no hice nada, y después vinieron por el de la otra esquina, pero como ese era negro y yo no era negro, pues yo no hice nada, y vinieron por el de la derecha, pero como ese era indio, yo no soy indio, yo no hice nada, pero hoy vinieron por mí y es demasiado tarde. El día que un gobierno autoritario se meta con sus pensiones, con sus ahorros, y haga perder su empleo, y haga perder su vida, porque no se la protege, favorezca el desplazamiento forzado o el despojo de tierras. El día que la miseria salga a las calles porque este sistema no quiere ser modificado, porque sin hacer populismos no hay necesidad de hacerlos, está clarísimo que hay una concentración de la riqueza enorme. Por eso tenemos 11 millones de personas en informalidad que al cerrar el país no tienen qué comer, porque no tienen salario y porque los 76 decretos, ninguno ha sido para garantizarle a la gente un salario mínimo universal, por ejemplo, o el subsidio de desempleo universal mientras esto pasa. No ha sido para subsidiar a los bancos y a las EPS. Entonces, permitir que el Congreso siga siendo silenciado es silenciar la democracia. Y eso, pues, está pasando. Y yo creo que estos programas y estos espacios permiten que respire un poco la democracia y que haya espacios para decirle a la gente que no está bien que se concentren los poderes en alguien que además prometió hacer trizas la paz, en un gobierno concentrado que ha permitido que en este trimestre del año hayan asesinado más líderes sociales y más excombatientes que en el trimestre del año pasado. Es decir, han aumentado los asesinatos. Hay que tener espacios para poder expresarse. Y yo solo le hago esta pequeña analogía. Imaginen ustedes, y estoy seguro que la doctora Clara López tendrá algún comentario sobre esta analogía, porque ella conoce bien la historia. Esto es, digamos, un presidente relativamente joven, paisa, un poco canoso, de buenos modales, amable, que quiere quedar bien con todo el mundo. Y detrás, el verdadero poder, un hombre de una furia contenida, de mucha fiereza, de mano dura, que era Laureano Gómez. El paisita canoso era Mariano Ospina. Y terminaron cerrando el Congreso en el 49. Hoy tenemos también un presidente paisa, canoso, buena persona, amable, que quiere quedar bien con todo el mundo. Y el verdadero poder, que es ese uribismo radical, ha hecho lo posible por acabar con el Congreso y con las Cortes. Y gobernando por decreto, bien podrían intentarlo. Ojalá no lo logren por el bien de las libertades. Y un mensaje final optimista, porque es cierto, esta pandemia va a pasar. Roy, Esta como pandemia... sabemos que te tienes que retirar, qué pena interrumpirte, para que lo incluyas allí en tu despedida, ¿qué crees que podríamos hacer? ¿Cuál es como la invitación para Les sacar de decía la yo que crisis a esta pandemia va a pasar, como todas. Será duro, será difícil, pero va a pasar. Y amaneceremos un día sin ese virus. ¿Cuánto tardemos? 3 meses, 6 meses, pero vamos a superarlo. Y entonces lo que nos queda será un país que hay que reactivar y que hay que recuperar y que no puede quedar en manos autoritarias. Nos quedará un país donde hay que revisar los daños que han hecho con esos decretos. Y nos quedará un país que hay que reconstruir. Eso es lo que hay que hacer, David. Prepararse para reconstruir la economía en una nueva sociedad solidaria donde se rompan viejos paradigmas de inequidad, de concentración de la riqueza,
de prioridad de la economía minero-extractiva, de recuperar la vocación agroindustrial. Les decía yo esta mañana en un foro de la CEPAL y de la Konrad Adenauer y del Instituto de Ciencia Política, que la pregunta inicial era con un tinte claramente de derecha, porque decía, ¿usted cree que para afrontar esta crisis es necesario flexibilizar el mercado laboral? Liberalizar el mercado liberal. Entonces yo cogí la frasecita, liberalizar el mercado liberal. Es decir, para empezar, no son seres humanos, sino son mercancías que hay que liberalizarlas para que la carga de la recuperación económica sea sobre los trabajadores. En lugar de pensar, ¿será que en esta época post-pandemia habrá que universalizar el ingreso? ¿Será que hay que garantizarle a cada quien el pan y el techo? Y yo creo que esa sociedad la vamos a construir entre todos. Por ahora, en el corto plazo, el 11 de mayo se supone que se acaba el primer confinamiento obligatorio. Yo no estoy de acuerdo con que lo levanten, pero como hay sectores de la economía que se están incorporando, el Congreso debe ser uno que empiece a cumplir con su deber, y ustedes ayudan mucho exigiendo que el Congreso cumpla con su deber. Y los congresistas que tengan miedo, los vagos o los perezosos, pues que renuncien, porque es vergonzoso. Eso es como si en un ejército mandaran a los soldados a la guerra. Vayan soldados, vayan policías, vayan médicos, vayan enfermeras, vayan mensajeros, vayan camioneros, vayan campesinos, vayan a la calle, artesanos, manufactureros, todos. Pero yo no, porque el señor senador tiene miedo, pues que renuncie o que se compre un perro. Los demás estamos listos para trabajar. Gracias a todos, y me meto a mi otra reunión virtual, que en estos días trabaja uno más que antes. Muchas gracias a Clara, a Lirio, a Víctor y a David. Un abrazo, Roy. Muchas gracias. Vamos con Clara. Clara, ¿estás por allí? Se me fueron todos ahora. Alirio, ¿tú estás? Yo estoy, pero veo que Clara se cayó la señal. Cayó la señal. Alirio, mientras regresa Clara, quería que tú cerraras. Igual te voy a dar la palabra para que cierres, pero quiero preguntar también por el qué hacer, ¿no? Por supuesto, sabiendo que no son fórmulas mágicas, pero ante este panorama tan difícil que tú nos hayas ayudado a describir tanto a nivel mundial como de forma muy detallada con estos decretos en Colombia, ¿qué crees que podríamos hacer? También partiendo de que es como que hay un reto también, habría que decirlo, frente al movimiento social, movimiento ciudadano que venía en crecimiento en Colombia. ¿Cómo protestar? ¿Qué podemos hacer en medio de estas circunstancias? ¿Cómo estás viendo tú la situación frente al qué hacer? Bueno, la verdad es que tenemos como un desafío planetario, porque uno se pregunta cuál va a ser el mundo después de esta pandemia. Y uno todavía no se acaba de explicar o aclarar de dónde salió el virus, ¿no? De dónde venía, o de si fue accidental, o si fue en un laboratorio de guerra química, o si fue, bueno. Pero nos preocupa también que esto sea como una especie de ensayo para empezar a gobernar de otra manera, para recortar derechos y libertades. Pero en medio de todo esto, yo pienso que también salen reflexiones muy interesantes. Yo creo que el gasto social, yo creo que las crisis que desata la pandemia en gasto social, por ejemplo, el tema de los servicios públicos, que una de las primeras medidas de Duque sea un decreto para reconectar 1 millón de personas que no tenían agua por falta de pago. 1 millón de personas sin agua en Colombia. Sí. O sea, no había pandemia, simplemente miraron y se dieron cuenta que había 1 millón de colombianos con el agua cortada por falta de pago. Y entonces por eso sacaron un decreto de decir, reconéctenos. Y entonces se declara como bienes de primera necesidad, pues el agua, pues los acueductos, pero también la luz, pero también se considera un derecho fundamental la conectividad, el internet, pues todas estas cosas, la democracia informática, por llamarlo de alguna manera. Entonces yo creo que también va saliendo a la luz pública eso.
Yo creo que hoy más que nunca queda claro lo peligroso que es dejarle la salud al mercado. Lo decía Roy ahorita con el tema de las EPS. ¿Cómo seguirle girando la plata de la pandemia a las EPS mientras que hoy los hospitales están arruinados? Y fíjense que hay un fenómeno que nadie ha valorado suficientemente, y es que a pesar de que las excepciones de los decretos de movilidad dicen que uno puede ir al médico y llevar a la mamá, a los niños, a los nietos, a todo el mundo, al hermano, pues lo cierto es que los hospitales están vacíos y la gente está posponiendo las consultas, las cirugías, etcétera, todo. Y entonces los hospitales son IPS y viven de facturarle a las EPS. Y entonces el aislamiento social se ha traducido en que la gente quiere ir a cualquier parte menos a un hospital o a una clínica. Y entonces se están arruinando. Es decir, si hay una nómina que el Estado debía pagar ya y no girarle un peso más a la EPS, es la nómina de todo el sistema de salud. Porque es que, de verdad, tanto el público como el privado se están arruinando en medio de esto. Entonces, yo creo que esas son las discusiones que nos está poniendo esta situación. Es decir, es el COVID y el medio ambiente, el COVID y la deuda externa. Estamos hablando de renta básica, de ingreso mínimo vital. Yo creo que esos son temas que si no es en pandemia, nunca se hablan masivamente como se están hablando. Que Donald Trump le esté mandando... Me gustaría que profundizaras en la propuesta de renta básica. Varias organizaciones la hemos planteado, la hemos enarbolado. Sabemos que ustedes como Cajar Sí. Se la plantearon a la comisión, Sí. a la Corte Constitucional. Profundízanos un poco qué es eso de la renta básica, cómo funciona. Es una propuesta muy elemental. Es muy elemental y es muy vieja. Es decir, no es de ahorita, eso tiene, si no siglos, décadas. De pronto también siglos, porque esa renta básica lo que busca es precisamente que todas las personas que están económicamente activas o las personas que son adultos mayores y no tienen pensión, etcétera, las mujeres cabezas de familia, toda la gente que no tiene un ingreso lo tenga. Es una forma de inclusión social. Lo está haciendo Donald Trump en Estados Unidos. Donald Trump le está mandando a la gente cheques de $1,200 cada mes o por vía de cuenta. Lo está haciendo un tipo de extrema derecha como Bolsonaro aprobó una renta básica para 60 millones de brasileños. O sea, para que no vengan a decir aquí que es una propuesta comunista, pues, de izquierda o de... No, es una lógica de que si tú mantienes el consumo, si la gente puede comprar, automáticamente el aparato productivo reacciona porque si tú compras y consumes, hay que producir. Y si el aparato productivo está activo y está funcionando, pues los empleos no se pierden. En este momento en Colombia, lo que han dicho los economistas y la gente que sabe de estos temas, porque pues yo soy abogado, aprendo leyendo y discutiendo con ellos, es que aquí tenemos más o menos 3,5 millones de personas pobres extremas, 13 millones de personas por pobreza multidimensional, o sea, más o menos 16,5 millones de personas, más todas las personas que en este momento están perdiendo los empleos. Nuestro aparato productivo es débil. De 22,300,000 personas, que son las personas económicamente activas, más o menos el 50%, según el DANE, estoy usando cifras del DANE para que no me digan que estoy mintiendo, pues son de economía popular, de economía informal. Y toda esa gente es en cuarentena y apenas en cuarentena queda aguantando hambre porque viven del rebusque, del brinco, del ingreso diario, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, en vez de tener todos estos programas de familias en acción, de adulto mayor, los programas de jóvenes en acción, los auxilios que da el ICBF aquí, lo de los PAES escolares que se están dando ahorita a los 6,900,000 niños que ya no están en el colegio, en la educación básica, etcétera, es que todo esto confluya en una renta básica
temporal, de emergencia, por 6 meses, de un salario mínimo legal, que en algunos grupos familiar pueda incrementarse, ha dicho la propuesta que hicieron la bancada de oposición, y que esos recursos permitan y eviten la corrupción, es decir, que le lleguen a la gente que lo necesita, que la gente pues gaste, pague los servicios, consuma, etcétera, y de esa manera pues darle una salida que sea realista a la situación que se está presentando hoy. Lo que siempre la gente dice es no hay plata. Y cuando uno empieza a mirar, pues sí hay plata. Por ejemplo, si tú miras el presupuesto del 2020, están destinados casi 60 billones para el servicio de la deuda y para amortizar la deuda. Con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Alemán, con el Banco Francés, con el Banco de Fomento. Hay una serie de bancos internacionales y gobiernos internacionales. Si tú pospones esa deuda, yo digamos no estoy diciendo que no la paguemos, estoy diciendo, pues así como se están posponiendo los créditos, pues, pospongámosla, sí, por un año. Aunque lo lógico sería hacerle una auditoría y bueno, todo lo que se ha dicho, pero bueno, por ahora dijimos... Lo ha planteado inclusive la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Posponerle, ¿no? Pero también habrían otros recursos. Hay reservas que tiene el Banco de la República que podría destinar. Hay también la posibilidad de hacer emisiones. Muchos países del mundo están haciendo emisiones para atender la crisis. Y también quiero traer a colación lo que hizo el gobierno, el Banco de la República hace 2 semanas o menos de 2 semanas. Redujo el encaje bancario del 11% al 3%. Automáticamente con eso le liberó 10 billones de pesos a los bancos. Y les dijo, les libero estos 10 billones, pero no le dijo déselo a los empresarios, sino dijo, présteselo a los empresarios y préstemelo a mí y gane intereses. ¿No? De una liberó 10 billones de pesos, eso sin decreto de emergencia y sin nada. O sea, simplemente el Banco de la República dijo, bajemos el encaje bancario. Entonces, plata hay. Si tú haces un impuesto, recuerden que ustedes que Uribe Vélez hizo un impuesto que se llamaba el impuesto de guerra, que era un impuesto al patrimonio de los más ricos y los súper ricos. Eso también generaría una cantidad de billones para el 0,0.2 de la población, que son los súper ricos y los mega ricos que tiene el país. Para patrimonios de más de 5.000 millones las de pesos. de 16 billones de pesos que se le dieron a las empresas. Claro, entonces todo eso para decir que sí habría de dónde sacar los recursos, que sí habría cómo poder hacer esa renta básica. Bueno, otros han propuesto que el Estado asuma las nóminas, que bueno, hay muchas cosas, pero esta propuesta es una propuesta que no solamente debería ser para la pandemia, sino para épocas de normalidad. Pero a mí me gustaría, y creo que mañana, que es el 1 de mayo, mañana que hay un cacerolazo al mediodía, un concierto internacional donde por Colombia va a estar Adriana Lucía, los trapos rojos en las ventanas, etcétera. Esa debería ser una exigencia real, porque es que no puede ser que el gobierno saque una mano de decretos para que devolverle el IVA a los pobres, que para que los que deben ICTs, etcétera, etcétera. Una cantidad de medidas que los servicios públicos se prorroguen por 3 meses, por 36 meses, las cuentas de luz o de agua. O sea, esas medidas no van a solucionar la crisis. Y obviamente si realmente el único mecanismo que tenemos para evitar que colapse el sistema de salud es el aislamiento social se puede acompañar de una renta básica. Yo creo que, para no extenderme tanto, esas son como las ideas centrales. Alirio, agradecemos la invitación. Siempre el café lo concluimos preguntándoles a nuestros invitados por un libro que estén leyendo, por la música que les gusta y por una película o una serie, lo que sea que nos quieran recomendar. No tiene que necesariamente estar ligado al tema del programa. ¿Qué le gusta a Alirio escuchar en la casa? No, pues yo escucho de todo. Yo escucho salsa, escucho música clásica. Cuando trabajo, escucho. Me gusta el Joe, bueno, me gustan muchas cosas.
Una canción del Joe que te guste. Una época para uno ponerse al día, ¿no? Yo terminé varios libros tenía pendientes, el de Snowden, que no lo, pues que no lo había completado. Estoy leyendo uno también que son memorias sobre sobre el Tribunal de Nuremberg y lo que decían todos los actores en el marco de los juicios de Nuremberg, que son una cátedra pues de derecho internacional y de crímenes internacionales. Bueno, me leí también La criada de esta autora canadiense. Bueno, he estado leyendo varios textos. Bastante. También me estoy repasando la Laudato, la última, me regalaron La un encíclica original del del Papa. Vaticano Laudato sobre, sí. sí, sobre el tema ambiental, entonces la estoy leyendo Laudato también. sí. Sí. Alirio, ¿y en Netflix? O más bien poco. Bueno, no, Netflix toca porque pues uno se aburre también y en las noches es bueno ver alguna serie, alguna película. ¿Qué estás viendo? Ahí metieron una ahorita sobre el coronavirus que dura 25 minutos explicando Pocas palabras. toda la tienen de ingreso a Netflix. Y bueno, ahí hay muchas series para todos los gustos, ¿no? Alirio, infinitas gracias por acompañarnos en este Café Esperanza. Aclara que tuvo un problema técnico y no se pudo volver a conectar al senador Roy Barreras, a todas las personas que nos vieron en este Café Esperanza. El panorama es claro, es absolutamente crítico y habría que decir, retomando a Alirio Uribe, que la democracia hoy sufre una pandemia, una enfermedad muy grave y es la enfermedad del autoritarismo. No solamente en Colombia, sino en nivel mundial. Y estamos llamados todos y todas, todos los demócratas, todas las personas que creemos en la democracia, en profundizar la democracia, no solamente como procedimiento, sino como la posibilidad material de vivir dignamente y por eso también acompañamos la propuesta de la renta básica. Este café siempre está basado sobre la idea de que por más difíciles que parezcan las cosas, si hay acción política, si hay mente crítica, si hay pensamiento crítico y transformaciones colectivas, es posible cambiar realmente las cosas. Pensamos que por más oscuro que parezca el panorama, entre esta idea de una salida a la crisis de los promovida por los señores de la muerte, promovida por el autoritarismo, por el egoísmo, por el negocio, hay que anteponerle una salida a la crisis solidaria, cooperativa, desde los derechos, desde la perspectiva de construir realmente un país distinto y una sociedad realmente distinta. Y por eso no nos cansaremos de decir que mientras haya esperanza, hay alternativa. Y que mañana es 1 de mayo, que hay que sacar las cacerolas, la bandera roja, porque quizás hoy como nunca queda absolutamente claro que es la clase trabajadora la que crea la riqueza, la que permite, la que nos cuida, entre otras cosas, la que permite que muchas personas estén hoy en sus casas y que es esa clase trabajadora la que mayoritariamente está sufriendo las consecuencias de las diversas pandemias, de la pandemia del COVID-19, de la pandemia del autoritarismo, pero también de la pobreza, de la pandemia de la pobreza y la desigualdad. Así que también la invitación es mañana a salir este 1 de mayo a las 12 del día, cacerola en mano, bandera roja en mano, exigir la renta básica y una posibilidad de una cuarentena con derechos y una perspectiva alternativa a esta crisis. Así que para todos y para todas, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Alirio. Hasta luego. Gracias.